Hermanos, hoy vamos a seguir en la serie de Jueces. Hoy nos toca el capítulo 17 de Jueces. Jueces es un libro que no es muy predicado. Pero antes de continuar, oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de poder adorarte, de poder escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, que seas tú quien hables, que seas tú quien toque en los corazones. Las palabras de hombre no pueden hacer nada. Son tus palabras las que son vida y vida eterna. Padre, permítenos poder entenderte un poco más, conocerte un poco más y poder vivir cada vez un poco más para darte a ti. Que ese sea nuestro propósito, todo nuestro deseo sea volcado a poder agradarte en todo lo que hagamos. Amén. Entonces, Jueces, tras que no es muy predicado, pero se predica, ¿no? Ustedes saben seguramente la historia de Sansón, de Gedeón, algunos tal vez de Jefté. Muy poco se predica menos entonces de estos últimos 5 capítulos, del 17 al 21. Hoy veremos el 17 en particular. Y leámoslo a continuación, Jueces 17. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: las 1100 monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, mira, esa plata está en mi poder, yo la tomé. Bendito sea mi hijo por el Señor, le dijo su madre. Entonces, él devolvió las 1100 monedas de plata a su madre. Y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tenía un santuario, hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y extranjero allí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaía. Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 monedas de plata por año, el vestido y la comida. Entonces el levita entró. El levita consintió en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y vivió en la casa de Micaía. Entonces Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. El título de la enseñanza es Una sociedad sin Dios. Una sociedad sin Dios. Los primeros 16 capítulos de Jueces muestran la narración desde el poder, es decir, desde el juez. Otoniel, Jefté, Gedeón y cada uno de ellos, cómo se apartaron del Señor en el momento que estaban liderando. Y se decía que el pueblo estaba apartado, pero solamente se nos decía eso el pueblo. Ahora, en estos últimos 5 capítulos, ya el enfoque no va a estar en los jueces, sino en el pueblo, en la gente de la calle, en esos que se decía antes generalmente el pueblo se apartó de Dios. Estos pasajes van a ser como un acercamiento a cómo es que se ve eso de que el pueblo se olvidó de Dios. Y lo que se va a ver no es agradable, precisamente por eso es que no son pasajes comunes en la enseñanza, porque el pecado se ve en aumento a medida que pasan los capítulos, al punto que llega a ser hasta impresionante pensar que cosas como esas, que se vamos a ver más adelante, podían darse en el pueblo que decía ser de Dios. Vamos a ver una sociedad que se ha olvidado de Dios, que no conoce a Dios, y necesitamos recordar de que ellos, cuando dicen que se olvidaban de Dios, no es que si tú llegabas ahí y le preguntabas quién es Dios, iban a decir: yo no sé quién es Dios, sino que
sabiendo que Dios existía, iban a no entender quién era en verdad, no conocerlo, tener una imagen errada de Dios. Eso significaba que se habían olvidado de Él. Y vamos a ver entonces 6 características que se ven en este pasaje, y puede que hayan más, pero vamos a ver 6, de cómo se ve una sociedad sin Dios. Vamos a ver 2 de salida. La primera sería: una sociedad donde Dios no está presente se caracterizará por mucho crimen, por el aumento del crimen. Y la segunda es: una sociedad donde Dios no está presente se caracterizará porque no va a haber honra a los padres. Los hijos no honrarán a los padres. Mucho crimen y falta de honra a los padres. Si no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, ¿cuál es el límite de no hacer las cosas malas? En algunas instancias, el castigo de la ley, la autoridad, o que alguna persona me diga que me va a castigar porque hice algo malo, pero no por un deseo genuino de agradar a Dios. ¿Por qué la gente roba o miente o póngale cualquier pecado? Porque no conocen a Dios. Y con esto no me refiero a que no existan, como les dije. Todos los seres humanos saben que Dios existe, Romanos 1 lo dice. Lo que pasa es que algunos niegan conocer a Dios y lo rechazan. Pero el conocer que Dios existe no es conocer a Dios tampoco, es entender quién es Él. Y la única manera de entenderlo es a través de su palabra. Y si no sabemos quién es Él, no sabemos lo que Él demanda, y por tanto, al ignorar nuestra conciencia que Dios ha dejado para restricción, las conciencias es el primer medio que Dios usa para restringir la maldad, no es algo de casualidad que tengamos eso, lo ignoramos y ni siquiera entendemos quién es y lo que Él desea, y haremos cada uno lo que nos parece mejor. Una familia donde un hijo le roba a su madre, y es un adulto, no un niño, porque sabemos que Micaía era un adulto porque ya tenía hijos, es sin duda alguna un reflejo de una familia donde la palabra ha escaseado o no ha estado presente en absoluto. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4, dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores a Dios. Parte de lo que se menciona en la característica de estos hombres, o del hombre, cómo sería en un lugar que no conoce a Dios, es que desobedecerían a los padres, serían irreverentes, sin amor. Micaía estaba haciendo exactamente eso. Poco respeto le tenía a su madre, que le robó a su padre, que ya no era quien vivía con él, 1.100 monedas de plata. Hoy en día se ve cada vez más una falta de respeto de los niños hacia los padres. Y precisamente es porque no han sido instruidos en su gran mayoría en la verdad del Evangelio. No conocen a Dios los padres y por ende los hijos tampoco pueden conocer a Dios porque los padres no lo conocen. Una persona que no conoce a Dios no honrará a sus padres. Los creyentes debemos ser conocidos por honrar a nuestros padres. Y eso es vital, porque el no honrar a Dios es violar, no honrar a los padres es violar un mandamiento que Dios ha dejado. Y se ve aquí en el mismo pasaje algo que nos indica qué pudo haber pasado con Micaía. La actitud de la madre también deja mucho que desear. Note el rápido cambio en ella. Cuando Micaía dice, yo te robé la plata, la madre cancela su maldición y dice, no, ya no quiero que pase la maldición, ahora quiero bendecirte en vez de eso. Ella no quería que su hijo pasara por el trago amargo de la consecuencia de haber pecado, lo cual podría explicar por qué Micaía era así, débil de carácter, huyendo de las consecuencias. Padres, tenemos la obligación de instruir en la palabra a nuestros hijos. Si los privamos de la corrección, lo estamos privando de la vida. Necesitamos darle la corrección que necesiten y las consecuencias que merezcan cuando lo hayan hecho. Esto no significa que no haya perdón, pero la corrección debe darse.
Y eso incluye castigo y vara. Hoy en día hay muchas supuestas nuevas corrientes de crianza donde a veces ni siquiera castigo hay, donde solamente conversamos con los niños y los niños entienden supuestamente y no hay corrección. Pero la Biblia dice en Proverbios 23, 13 y 14, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este último texto es importante porque nos da la base de por qué el autor de Proverbios dice que hay que dar castigo y vara. La palabra que usa el escritor de Hebreos cuando dice azota, en el original es azota. Es exactamente la misma. No castiga. Hay traducciones que ponen y castiga a todo el que recibe por hijo, pero el original dice azota literalmente. No con un látigo como el de Jesús, pero con uno similar a lo que sería hoy la correa. Si Dios lo hace, nosotros debemos hacerlo también. Necesitamos corregir con ambas. Si privamos a nuestros hijos de esa corrección, no podemos esperar buenos resultados. No vamos a esperar a personas que crezcan, que sean capaces de asumir sus consecuencias, es decir, yo lo hice, y que sepan lidiar con sus pecados, que sepan lidiar con sus faltas. El querer privarlos de la corrección es privarlos de la vida, como dice. No morirá y librará su alma del Seol al poder corregirlo. Y como consecuencia de no hacer eso, tenemos hoy en día una cultura que ha venido progresiva. Eso no empezó en este siglo XXI, esto viene desde el siglo pasado, años 60, por ahí más o menos. Cada vez los padres siendo menos enérgicos en la crianza de sus hijos, menos haciéndolos responsables de sus acciones. Y hoy tenemos una cultura donde tú puedes hacer lo malo sin consecuencias y siempre supuestamente sin consecuencias. Tienes relaciones sexuales fuera de tu matrimonio, usa preservativo y no te darán enfermedades de transmisión sexual y no tendrás hijos que no quieres. Quedas embarazada, puedes abortarlo, no pasa nada. Te quedaste en las materias, más de las materias necesarias, haz unos cuantos exámenes o paga, peor aún, y pasa. Y eso es precisamente lo que no queremos. Queremos ser personas que sepamos asumir nuestras consecuencias. En una ocasión, yo escuché a una señora que es cristiana, que va a una iglesia, decir un testimonio de cómo libró a su hijo de que se quedara de año. Su hijo se había quedado como en 6 materias. Y lo que ella hizo fue ir a otra escuela que no diera alguna de las materias en las que él se había quedado, para que cuando vieran el boletín de ellos, para esa escuela sería como yo no doy esas materias, eso no me importa y en realidad te quedaste en 3, así que haces reválida y pasó. Pero esa escuela era una escuela mala, era una escuela donde no había disciplina, no había corrección, los niños que iban allá eran niños que básicamente estaban a la libre, los padres los dejaban hacer lo que quisieran. Y para su hijo terminó siendo peor ese lugar, una piedra de tropiezo en su vida. Él confiesa cómo esa escuela fue un problema para él en cuanto a su vida espiritual. Lo alejó mucho más de lo que ya estaba. Todo por querer evitar la consecuencia que él merecía. Él se quedó de año, no por culpa de los profesores, sino porque él no fue responsable. Él necesitaba repetir ese año. Al final, el repetir el año no significaba más que no tuviste las aptitudes necesarias en estas materias, te toca repetirlo y reforzarlo y aprenderlo. Pero el evitar la consecuencia evita el aprendizaje. Necesitamos vivir esas consecuencias para tener el aprendizaje. Hoy se habla mucho de generación de cristal en cuanto a los jóvenes de hoy en día, y yo creo que en realidad eso no es mentira, creo que es verdad. Pero los principales responsables de esa generación son los padres. Precisamente por no darle las consecuencias a sus hijos por sus acciones. No le hago nada, no pasa si no lo corrijo. Merece un castigo, no lo castigo, merece que le pegue en este momento, no le pego. Y ya claro, esto de pegar es sin maltrato, eso es sin ira. Cuando se pegue trate de calmarse primero y luego entonces puede aplicar la disciplina porque si no puede que le haga un daño. Pero es necesario que tengan eso. Yo estoy seguro, o me atrevería a decir que casi todos los que pasamos de cierta edad acá, mayores de 30, tal vez, cuidado que está menos, han recibido esa corrección por sus padres. Y como bien dice, ninguno se murió. Como dice Proverbios, no se morirá. Si eres un joven de cristal, tus padres no te corrigieron, tus padres no te enseñaron las consecuencias y creciste creyendo de que tú siempre tenías la razón y que te ibas a librar de todo,
Y es hora entonces de que dejes de culpar a tus padres, que aunque sí es verdad que fallaron, y empiezas a hacerte cargo de tus acciones y obligaciones. Si has llegado a la luz del Evangelio, ya no tienes por qué excusarte más, has llegado a la verdad y ahora el Espíritu Santo te va a permitir poder hacer lo cual tus padres no te prepararon. La palabra ahora te preparará. La tercera característica que veremos es: una sociedad que ignora a Dios no lo honrará con sus profesiones. 1 Corintios 10, 31 al 32 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. La mamá de Micaía decide adorar a Dios con un ídolo. Vamos a hablar de la idolatría un poquito más adelante. Pero Dios dijo en su segundo mandamiento que no nos teníamos que hacer imágenes. Que ella quisiera hacerse un ídolo, debía haber requerido que ella saliera de Israel y que fuera a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, y que allá encontrara a alguien que se dedicara a eso. Pero ella ni siquiera tuvo que irse de Efraín, donde era ella. Ahí mismo, cerca de su pueblo, encontró un platero y le dijo lo que quería y se lo hizo. Eso debía ser imposible de hallarlo ahí. Miren el contraste en una sociedad que sí entiende el Evangelio. Hechos 19, 18 al 20. Pablo predicando en Éfeso. Llega el Evangelio y dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Éfeso. Y ahí representaba mucho más dinero que lo que representaba en el tiempo de Israel, o lo que representaba para el platero 200 monedas. Pero cuando llegó la verdad, cuando llegó el Evangelio, la respuesta fue inmediata: dejar. Yo no puedo seguir trabajando en esto que deshonra a Dios. Cuando dice que practicaban la hechicería o la magia, eso no era hobby, eso no era de que un juego. Eso que practicaban eso era su profesión. Y miren el valor de sus libros: 50,000 monedas de plata. Es decir, su equipo de trabajo no era barato, era caro. Y ellos dicen: no me importa cuánto me costó este libro, no me importa cuánto me costó este utensilio, esto es pecado y lo voto. Y hacer eso significaba quedarse sin trabajo, hacer eso significaba quedarse sin sustento, porque llegaron a entender la palabra de Dios. En la Reforma, cuando en Alemania y en los países que comenzaron a abrazar la Reforma, llegó el Evangelio, llegó la luz, no hubo que poner leyes para que los bares cerraran, sino que los dueños de bares llegaron a la fe y dijeron: yo no puedo seguir con esto deshonra a Dios, lo que se hace aquí no es bueno, y ellos mismos cerraron. Y en ese tiempo no había educación. Posiblemente ese bar era de su tatarabuelo, que había sido el negocio de la familia por tradición. El cerrar ese bar significaba posiblemente no tener una profesión, seguramente no tener una profesión para sustentarse después. Pero a ellos no les importó, porque para ellos fue más importante agradar a Dios. Y hubo un cambio en la sociedad. Las profesiones comenzaron a ser profesiones que honraban a Dios y no cosas que iban a ir en contra de Él. Y ahí se ve el contraste cuando vemos a otras personas que dicen que llegan a la fe, pero continúan practicando profesiones o haciendo cosas que deshonran a Dios. Un ejemplo muy común son los cantantes, supuestamente los mundanos que llegan a la fe y dicen: no, pero yo sigo cantando. Y sigue cantando las cosas que no agradan. Aquí en Panamá hay uno que dice que es el único maleante que va para el cielo, que todavía sigue cantando sus canciones originales del mundo en discotecas, promoviendo cualquier clase de pecado que se dé en esa discoteca. Sin duda alguna, yo no lo tengo ni que conocer, él no conoce a Dios. Si conociese a Dios, hubiese hecho lo que hicieron los efesios: dejarlo inmediatamente. Pero cuando tú no lo conoces, tú no tienes conflicto en eso. Como el platero. El platero no conocía a Dios y no le importó hacerle el ídolo. Él tal vez diría: no soy yo el que va a adorar, es ella, así que yo lo hago y lo habilito. Pero si conocemos a Dios, ni lo haremos ni lo patrocinaremos profesiones o cosas que deshonren a Dios.
Todo debe promover la gloria de Dios. La pregunta que sigue entonces es, ¿tu trabajo promueve la gloria de Dios? Es necesario evaluar si nuestro trabajo promueve la gloria de Dios. Y hay trabajos que pueden ser complejos, que puede que haya un ambiente tóxico tal vez, pero que no necesariamente implique que tengas que salir, ahí puede que Dios te use como luz. Por ahí algunos que evidentemente estás trabajando para promover el pecado. Si eso es así, haz como los efesios. Si has entendido a Dios, déjalo, porque es santo y Él te sustentará. Obviamente hay que trabajar, pero en otra cosa que Dios así te ponga. Y promover la gloria de Dios no solamente es hacer algo que sea bueno para Él, sino hacerlo con excelencia, como si fuera para Dios. Efesios 6, Pablo escribiéndole a esa misma gente que dejó las malas prácticas, en el versículo 5 y 6 de Efesios 6 dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Estos eran esclavos, estos no eran empleados como nosotros que tenemos derechos y ciertos límites de hora. Eran esclavos y muchas veces sus amos no eran creyentes. Y Pablo les dice, sírvanlos como si fuera a Cristo. Él puso el estándar alto, no tanto como un jefe bueno, sírvenlo como si fuera a Cristo, es decir, hazlo lo mejor posible. Nosotros como creyentes debemos ser conocidos porque busquemos la excelencia. Si estás en el colegio, procura dar lo mejor de ti en el colegio. Si no eres coordinador, que no sea porque no te esforzaste, sino porque alguien era más aplicado que tú, pero no porque tú no te esforzaste. Que tu esfuerzo sea el máximo en todo lo que hagas, en tu casa, en el trabajo, en lo que sea que emprendas. Procuremos hacer lo bueno y hacerlo para la gloria de Dios. La siguiente característica es: una sociedad que ignora a Dios caerá en idolatría. Una sociedad que ignora a Dios caerá en idolatría. Porque la ignorancia de Dios lleva a la idolatría. La mamá de Micaía, genuinamente, en alegría, decía adorar a Dios. Es curioso que ella dice que iba a dar todo su dinero y de todo su dinero nada más da 200. Y lo que nos recuerda es que si prometemos algo, cumplamos las promesas. Pero lo que más llama la atención de ella es que ella no estaba adorando a Baal, ni a Astarot, ni a Dagón. Ella dice que quería adorar al Señor, a Jehová. Quiere adorar a Dios. Pero en su deseo genuino de adorar a Dios, termina desobedeciendo a Dios. Termina violando el segundo mandamiento de no hacerse ídolos ni imágenes de Dios. Y esto es tremenda verdad que nos debe asustar y mantenernos alerta, porque puede haber idolatría en el pueblo que dice adorar a Dios. ¿Cuál era el problema o cuál es el problema de hacerse imágenes? ¿Por qué Dios prohíbe las imágenes? Cuando hacemos una imagen, limitamos a Dios a un atributo en particular. Cuando Israel sale de Egipto, en el desierto, el líder espiritual, Aarón, dice, está bien, vamos a darle un becerro. Pero él no era para adorar al becerro. Aarón quería que adoráramos a Dios. En Éxodo 32:5, pueden leerlo después, dice, al final, mañana será fiesta para el Señor. O en otras versiones dicen, para Jehová. El becerro no era para adorar a Baal, era para adorar a Jehová. ¿Cómo es que limitamos a Dios a pocos atributos al hacernos imágenes? Podrán preguntar. Ese becerro significaba el poder, la fortaleza, de cómo salieron de Egipto. Con poder los aplastaron, hubo muerte, cuando cruzaron el mar, vino Jehová y abrió el mar y los mató por completo, no quedó ninguno, fue algo aplastante. Y ahora, ¿pero Dios no es fuerte? Claro que sí. ¿Y no es Dios todopoderoso? Sin duda. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que Dios no es solamente fuerte y poderoso. Dios es muchas más cosas que el becerro no puede representar. El becerro no podía representar el amor de Dios. El becerro no podía representar la misericordia de Dios. Podía presentar solamente una parte pequeña de quién era Dios. Cada vez que nos hacemos una imagen de Dios, caemos en idolatría.
Y la pregunta sería, ¿y cómo nosotros podemos caer en idolatría? Hay dos maneras. La primera es la obvia, haciéndose una imagen literal. Como los católicos romanos, por ejemplo, tienen imágenes constantes de eso. Son imágenes de Dios o Jesús que buscan adorarlo y termina siendo una idolatría. Porque, por ejemplo, una imagen de un Cristo crucificado, como muchas veces tienen, representa tal vez el amor y la mansedumbre que Dios tiene, sin duda alguna. Pero esa imagen no representa entonces el poder de Dios, no representa la ira de Dios, no representa su omnipresencia. De eso necesitas verlo para poder tenerlo. El problema de las imágenes es que limitan los atributos de Dios a unos cuantos. Es precisamente por eso que los católicos romanos están en pecado flagrante en su adoración, en blasfemia cada vez que adoran a Dios utilizando eso. Si usted era católico romano y ha salido de ahí, dele gracias a Dios. Si usted tiene amigos o familiares que están en esa herejía de iglesia, adviértales. Y si usted todavía está ahí y nos está visitando, salga de ahí lo más pronto posible, porque está supuestamente adorando a Dios, pero realmente lo está ofendiendo, como hizo la mamá de Micaía. Y la segunda manera de que nosotros podemos caer en idolatría es la más peligrosa, la más sutil, es ignorando los atributos de Dios. Si no conocemos los atributos de Dios, es fácil caer en idolatría. Haga un pequeño ejercicio en este momento y piense en cuántos atributos de Dios usted pudiese mencionar hoy si se lo preguntara. No me diga, solamente piense en cuántos se le vienen a su mente. Si son entre 1 y 5, entre 6 y 10, puede mencionar más de 10, puede mencionar más de 15. No me responda. Pero si no conocemos los atributos de Dios, es muy probable que caigamos en adorar a un Dios falso. Hay personas que adoran un Dios de amor, pero no aceptan que Dios tenga ira. Algunos dicen que Dios es bueno, pero no es soberano. Otros dicen, Él es misericordioso, pero no es justo. Otros dicen, Él tiene sabiduría, pero no lo sabe todo. O lo sabe todo, pero no controla nada. Él creó el mundo y lo dejó en automático. Dicen que es verdad, pero no creen que su palabra sea verdad. Y cada vez que ignoramos, ya sea voluntariamente o a propósito, los atributos de Dios y queremos adorar a un Dios a nuestra medida, estamos haciendo un ídolo. Por más que queramos decir que es Dios, no es Dios. Si el Dios que tú adoras no es el Dios de la Biblia, que es todo lo que hemos mencionado, es más, ira, perdón, amor, sabio, bondadoso, omnipresente, omnisciente y muchos más, no estamos adorando a Dios. Y no podemos aceptar que Él es quien dice que es, estás adorando a un ídolo. En los estudios que estamos teniendo, en la confesión de fe, en la clase número 2, vimos la importancia de los atributos de Dios. Si usted está en la clase de membresía, siga allá. Pero como les mencionamos, las clases de la confesión se están grabando, así que le exhortamos a que puedan escuchar esa y escuchar el por qué es importante conocerlo. Necesitamos conocer a Dios para evitar hacernos ídolos mentales de Dios. Cuídese de estar adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. La mamá de Micaías era sincera en su deseo de adorar a Dios. Ella quería estar bien con Dios. Pero también nos dice que la intención, las buenas intenciones, la sinceridad no bastan. Pero es que yo lo quiero hacer de corazón. Pero si no es como Dios quiere, no sirve. Hay que conocer a Dios y adorarlo por lo que es y no por lo que yo quiero o creo que es. Y en parte también tenemos que tener cuidado con quitar partes de la Biblia que no nos gustan. Porque estaríamos diciendo, Dios se equivocó, eso ya no importa. Hermanos, así es que se forman las sectas, así es que llega la apostasía de negar quién es Dios y su palabra. Así que aprovechemos que Dios nos dejó este libro y este es el relato para ver en Jueces la historia de Israel y evitar caer en eso y estar alerta. Siguiente característica es una sociedad que no conoce a Dios, no le adorará como Él desea. Micaía tenía un altar privado en su casa, en Efraín. En ese momento el altar de Israel estaba en Silo. Dios había determinado que tenían que crear un tabernáculo central, después un templo, y en ese lugar Él iba a mostrar su gloria, en ese lugar Él iba a habitar.
Todo Israel tenía que ir ahí para adorar. Y eso le servía como prefigura de Cristo. Hay solamente un lugar, una manera de llegar a Cristo, a Dios. Hacer lo contrario significaba ir en contra de Dios. Y significaba también adorar de manera vacía. Si Dios prometió su presencia en el tabernáculo y yo tenía un tabernáculo en mi casa, ahí no estaba Dios. En ese caso muy particular, ahora tenemos que adorar en todo lugar, pero en ese momento ellos estaban rompiendo el mandato de ir a Silo a adorar. Micaía tenía su altar privado, su efod, su ropa sacerdotal. En Éxodo 25, del 1 al 9, no lo voy a leer, pero pueden anotarlo si lo quieren leer después. Dios da instrucciones específicas de cómo, cuándo y quién debía adorarlo, para, como dice el versículo 8, Él habitase entre ellos. Y no era en las casas, era en Silo, en el tabernáculo. No era cualquier persona, eran los levitas. Micaía supuestamente es un altar para él, para Dios, pero lo hace a su manera. Pone ídolos en él, imágenes talladas para adorar a Dios, violando el mandamiento, y ordena un sacerdote familiar. Él tenía un sistema de adoración a Dios que realmente era un sistema de blasfemia a Dios. En ese altar, aunque se mencionara el nombre de Jehová, aunque se oraba a Jehová, aunque se adoraba a Jehová supuestamente, no se adoraba a Dios, Dios no estaba y Dios no escuchaba eso. Ese altar no servía, debía ser destruido. La gravedad de no conocer a Dios y de querer hacer las cosas por ignorancia, a nuestra manera, es grande. Piensen en cuántas iglesias, y vamos a sacar las sectas que sabemos que ya de por sí están mal, mormones, adventistas, testigos de Jehová. Y piensen solamente en las iglesias, pentecostales, bautistas, asambleas de Dios, cuadrangulares, iglesias de Dios, etc. Ponga la denominación que quiera. Que están adorando a Dios de la manera en que Micaía lo hacía. Es decir, a su manera y no a la manera de Dios. Yo no tengo la respuesta, pero no tengo dudas de que ese número es más grande de lo que usted cree que es. Queremos hacer el culto para nosotros, para que sea cómodo para nosotros, atractivo para nosotros. Y comienza a escuchar gente como, ¿y cuál es el problema en que en vez de poner una prédica pongamos un drama, una película? ¿Qué tiene de malo? La intención no es mala. ¿Cuál es el problema que las mujeres prediquen? La Biblia dice eso, pero a mí no me importa. La mujer enseña bien y capaz que es la mejor mujer que enseña en la iglesia, inclusive mejor que los hombres. ¿Cuál es el problema de no mirar los requisitos pastorales para elegir los pastores? ¿Cuál es el problema de hacer la cena como nos da la gana? Ahora que no, cada uno en su casa. La Biblia no lo dice así, pero ¿qué importa? Cada uno lo hace en su casa. ¿Cuál es el problema de predicar la prosperidad y no predicar el evangelio? De no predicar lo que Dios manda que se enseñe. El problema es que Dios no quiere que sea así. Ese es el problema. Que Dios dijo cómo quería que fuera y Él ha sido claro en lo que quiere. Y nosotros no tenemos ningún derecho a cambiar lo que Él ha dicho y mandado. Por tanto, tenemos que procurar conocer qué mandó y alinearnos a lo que Él mandó. Si usted quiere adorar a su manera, puede. Aquí no se va a poder, pero puede hacerlo en otro lugar. Pero tiene que saber que adorar a Dios a su manera es pecado, es blasfemia. Y las consecuencias no son buenas. Nadab y Abiú, Levítico 10. Voy a leer los versículos 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. ¿Saben? Si lo ponemos en palabras sencillas, ¿cuál fue el problema de Nadab y Abiú? Fue simplemente decir, Dios quiere incienso, pero ¿qué tal si ponemos este incienso? Este huele un poquito mejor, tal vez esto haga que sea más agradable, tal vez era el olor de moda, ese olor estaba rico para poder ponerlo, su intención no era ofender a Dios, su intención era, vamos a hacerlo diferente, pero seguimos adorando a Dios. Al final lo que importa es que adoramos a Dios. Seguramente Dios entiende. Y vemos cómo realmente Dios entendió que lo que hizo fue inmediatamente matarlos directamente con fuego. Dice,
No es como a ti te dé la gana, es como yo quiero que se haga. El problema es que tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Cada vez que oigo a una persona que quiere hacer lo que le da la gana en cualquier contexto de la iglesia, lo que más escucho es, es que Dios entiende. Lo que pasa es que ese hombre no puede ser pastor, pero no tenemos nadie que predique, así que ponlo. Dios entiende, al final hay que predicar. Lo que pasa es que yo quiero ir a la iglesia, puedo ir, ojo, pudiendo ir, porque sé que a veces no se puede, pero pudiendo ir, mejor yo me quedo en la casa. Dios entiende que estoy cansado, escucho una prédica online. O simplemente me voy a hacer un camarón, porque Dios entiende que tengo que trabajar y no voy a adorar a Dios que me dice que me congregue, sino que prefiero desobedecerlo, porque Dios entiende, supuestamente. Y los ejemplos sobran. Pero hermano, ese Dios entiende no es real, no es así. Nadab y Abiú no vieron un entendimiento de Dios. Caín no recibió un entendimiento de Dios por ofrecer una ofrenda diferente como Dios quiso que le hiciera. Usa, cuando en 2 Samuel 6 quería evitar que el arca se cayera, la intención era buena, que no se toque el piso, pero lo tocó y dice, tú no eres el que tenías que hacerlo, Usa, y murió. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no entiende? ¿Acaso Dios no vio la intención de su corazón? Sí, precisamente Dios entendió y vio la intención de su corazón, y precisamente por eso los mató, porque Dios es santo y quiere que las cosas se hagan a su modo. Y no existe eso de que ese era Dios del Antiguo Testamento. En el Nuevo no es así, porque en el Nuevo también se ve cómo mueren Ananías y Zafira. Y aunque Dios no esté matando constantemente personas por ofrecer fuego extraño, no significa que Dios se esté agradando de eso. Aquí no mató a Micaías, después lo de Usa vino después. O sea que no fue inmediatamente ahí, pero significa que Dios no se agrada en hacer las cosas a nuestra manera. Si Dios no cambia, que es un atributo de Él, ¿qué nos hace creer que hoy Dios ahora sí va a decir, hoy Él entiende? Lo que pasa es que el COVID y la pandemia y no sé qué, y vamos a darlo como queremos. Nosotros no tenemos derecho a cambiar las cosas como Dios quiere. Precisamente por eso hoy nos estamos congregando. Porque pudiésemos quedarnos en la casa reuniéndonos por Zoom, pero Dios nos manda a congregarnos. Si no entendiéramos eso, nos quedaríamos en la casa tranquilos, como muchas iglesias hoy están cerradas, precisamente por eso, por no querer hacer las cosas como Dios dice, sino como se nos hace más cómodo. La intención es buena, pero la intención no cuenta. Es como Dios quiere y punto. Hermano, si nosotros hoy no hemos muerto, o esas iglesias no ha caído nadie muerto, no es porque Dios le agrade, sino porque su misericordia aún está presente y no hemos sido consumidos, como dijo Jeremías en Lamentaciones. Cualquier lugar de adoración falsa debe ser condenado, debe ser expuesto, y si usted está en un lugar así, salga huyendo, porque ahí no está la presencia de Dios. Por más que se predica a Dios, por más que se ora a Dios, por más que se enseñe de Dios, Dios no está ahí. Porque Dios está solamente en el lugar donde se hace lo que Él quiere, como Él quiere. La última característica es de una sociedad sin conocimiento de Dios, es que tiene un pueblo de Dios pasivo. Y cuando el pueblo de Dios es pasivo, la maldad crece. Los levitas, y me enfocaré en ellos, en Números 3, y no lo leeré, pero ahí lo pueden ver después, Dios llama a los levitas para que sean sus sacerdotes, para que sean ellos quienes enseñen y guíen al pueblo en adoración. Ellos eran los encargados de decir cuándo, cómo y dónde. Llega un levita a la casa de Micaías. Micaías le ofrece que fuera su sacerdote. Y él entra. Lo primero que tenía que ver al entrar eran los ídolos que tenía en el altar. Eso tenía que ser notorio de decir, Micaías, eso está fuera de orden. Pero el levita no le importó. Él dice, ¿qué importa? Yo puedo estar aquí. ¿Me vas a pagar? Mejor aún. Yo no te digo nada, contarle que me sigas pagando. Y así tenemos a muchos supuestamente ministros, ministrando supuestamente la palabra, porque el levita seguía supuestamente ministrando para Dios, pero por dinero, y por tanto no enseñaba la verdad. Si hubiese enseñado la verdad, el levita tenía que decirle,
Micaía, eso está fuera de orden. Quita ese efod, quita esto y yo no me quedo aquí. Tenemos que ir a Silo a adorar como Dios mandó. Una sociedad donde los llamados a hacer luz son propagadores de tinieblas, alcahuetean las tinieblas, no puede esperar nada bueno. Necesitamos conocer lo que Dios dice para poder reprender lo malo y hacer lo bueno. Porque tal vez entonces era que el levita no sabía eso. Ese era otro problema. Porque el levita no sabía que eso estaba malo, suponiendo que fuese así. No se le enseñó, no se le instruyó. Necesitamos conocer lo que Dios dice para hacer lo que Él manda. Y como cristianos no solamente propagamos las tinieblas cuando cuando permitimos lo malo, sino cuando no somos luz en cuanto a lo que tenemos que hacer con responsabilidades. Si llego tarde a mis compromisos, si soy irresponsable, si acepto el juego vivo cuando me conviene, si hago trampa cada vez que puedo, después que no haya una consecuencia mayor, si no me importa apoyar a políticos corruptos, como en el caso de Abimelech en Jueces 9, ya no, ¿qué importa? Eso es lo que necesitamos, a pesar de que sabemos que ese político no se alinea a lo que queremos. Si no nos importa el matrimonio homosexual, la ideología de género, el aborto o cualquier enseñanza teológica o política maligna que se quiera imponer, hermano, no se sorprenda ni pregunte por qué estamos como estamos. La respuesta es obvia. Nos hemos olvidado de Dios, lo hemos ignorado. Y en el versículo 6 de este pasaje dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Una de las consecuencias que también vivieron ahí como consecuencia del levita de no hacer su voluntad, la voluntad de Dios, es que en el último versículo del capítulo, Micaía dice: ahora el Señor me va a prosperar porque tengo a levita conmigo. Cuando el pueblo de Dios no enseña la verdad, la sociedad tendrá una imagen errada de Dios, creyendo que adora a Dios, y estarán realmente sirviendo a cualquier otro ídolo menos a Dios. Somos responsables de llevar esa luz. Israel vivía como que no hubiese rey. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es nuestro contexto hoy, hermanos, con una cultura de apostasía. Cuando no conocemos a Dios, no podemos reconocer que Cristo reina. Si reconocemos que Cristo reina, hermano, usted no tiene por qué vivir como si no hubiese rey. Si aquí llegase a haber un golpe de Estado, Cristo reina. Si llegamos a tener otro presidente que aprueba leyes que están mal, Cristo reina. Si las iglesias caen en la apostasía, Cristo reina. Y que Cristo reine es consuelo para nosotros. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores de Cristo y somos llamados a reconciliar a Dios, anunciar que necesitan reconciliarse con Dios. Solamente podemos ser embajadores de alguien que está en poder. Nadie puede ser embajador mío porque yo no soy nadie. Es embajador de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque está en poder. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros tenemos que reconocer que Cristo reina y regirnos por su constitución, que es la palabra de Dios. Reinos y presidentes pasarán, pero Hebreos 1:8 dice: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesús, Dios, que por cierto les sirve por si hablan con algún testigo de Jehová, Jesús es Dios. El trono del Hijo es eterno, y como embajadores somos llamados a anunciar a la gente que necesita reconciliarse con el Rey, con quien manda. Es imperativo, es urgente. El Rey viene y va a reinar solamente con los suyos. Y la gente cree que no hay Rey. Necesitamos ir a decirle: hay un Rey, y es Cristo, y necesitas reconciliarte con Él. Nuestro ministerio es la reconciliación, hermanos. Nuestra cultura está como la de Jueces. Mucha apostasía, mucha permisividad del pecado, ignorancia inclusive a veces del pecado. Pero estamos llamados a anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que hay un Rey y tenemos que anunciar a las naciones que Él reina y cómo reconciliarse con Él. Los israelitas vivían en ese tiempo como si no hubiese Rey. Así lo dice Jueces 17. Pero que nosotros podamos decir que sí vivimos como un Rey, reconociendo que Jesús
Es nuestro juez, Rey y Salvador. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de poder conocerte un poco más. Padre, perdónanos si hemos caído en alguna manera en idolatría al querer adorar solamente un atributo tuyo e ignorar otro. Padre, permítenos poder querer conocerte, querer buscarte y adorarte por quien tú eres y no por quien creemos o queremos que seas. Ayúdanos a quitarnos cualquier imagen errada que tengamos de ti y a poder aceptar la que tú nos muestras en tu palabra y a vivir como sabiendo que Cristo reina y no buscando mi comodidad, sino tu santidad, tu gloria. Y si alguno hoy aquí todavía no ha creído en ti, si alguno todavía hoy tiene dudas de que tú reines, yo te ruego, Padre, que hables a su vida y que le permitas darse cuenta de que hay una manera de reconciliarse contigo y es a través de tu Hijo Jesucristo. Que hoy sea ese día aceptable para salvación en aquella persona. Gracias por tu palabra que nos permite conocerte y un poco más para vivir una vida que te agrade a ti. Amén.